Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Un gusto estar con ustedes en esta hora. Eh, Vamos a empezar con una oración. Voy a pedirle, por favor, hermano Lauro, si nos puede ayudar con una oración, por favor. Creo que está conectado, ¿no? Amén, pastor. Vamos a Adelante, orar. hermano. Señor, te damos gracias por otro día más de vida, Señor, también por esta clase, Señor, te pedimos para que tú nos guíes y que tú nos des toda esa información para que se quede en nuestra mente y también para que nosotros entendamos que nos abres la mente, Señor, para que toda esa información, Señor, todos los que nos va a decir el pastor José, Señor, que tú nos guíes, Señor, para que entendamos todo lo de su clase y también, Señor, bendícelo al pastor José, Señor, para que él te dé más servicio, Señor, en tu palabra, Señor, para que también nos dé toda esa información, todo lo que tú lo has dado, Señor, como tu siervo, Señor, bendícelo y protégelo donde vaya, Señor. Llegó con bien en su viaje, Señor, bien es porque tú tienes más, todo más, Señor, para que él también de todo lo que es de gracia, Señor, que tú lo das y también nosotros, Señor, bendícenos cada uno de todos los alumnos, Señor, que se van a conectar y los que no se van a conectar, Señor, tú cuídalos, protégelos, tú sabes, Señor, por el motivo si no van a conectarse, Señor, pero todos los que estamos adentro, Señor, en la clase, tú, Señor, guíanos para que nosotros también podamos entender más de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Lauro. Buenas tardes, hermanos. Qué gusto que estén ustedes conectados en esta hora. Saludos hasta Argentina para nuestro hermano Patri y hermano Claudio. Creo que no está nuestra otra hermana, ¿verdad? No se ha conectado, ¿no? Ok, bueno, muy bien, hermana Kelly, hermana Araceli, bienvenidos en esta hora. Pues vamos a comenzar con nuestra clase. Como tengo de costumbre, cada vez que doy una clase, tiendo a preguntar si recuerdan qué es lo que vimos en la clase pasada. Quiero que me hagan alguien, diga, no, pues miren, yo vi esto. A ver, hermana, le voy a dar la oportunidad a nuestra hermana Pat. ¿Sobre qué? ¿Lo puede repetir, pastor? Que si recuerda qué es lo que vimos la clase pasada. ¿Sí recuerda? Vimos que la que hacía bíblica. Muy bien. Gracias, hermana. ¿Qué más? ¿Quién me puede decir qué vieron? A ver, hermana Anita, creo que sí vio la grabación también. Está muteado su micrófono, hermana Anita. Y es que me cuesta un poco de trabajo, perdón. Ok. Estuvimos viendo acerca de los libros que tiene la Biblia, lo del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ¿verdad? La cantidad de libros que están escritos fue una parte de lo que estuvimos viendo, ¿sí? Y la importancia de la geografía, ¿no? De la ubicación, de la ubicación de lo que estamos estudiando, de todo lo que Muy sea bien. referente a la Biblia. Muchas gracias. Claro que sí, hermano Lauro, y de ahí nuestra hermana Araceli. Sí, se trató de nuestra clase, pastor, de la geografía bíblica y cómo comenzó, pues, de la Génesis y cuántos libros que hay del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y es lo que me acuerdo. Muy bien, muy bien. Aquí se trata de recordar por qué hago esto, porque de esta manera la clase anterior con la clase que viene, vamos a hilarlo, vamos a hacerlo uno solo, para que de esa manera ustedes, sí, recuerdo que hablamos de esto.
Muy bien, hermana Araceli. Dios le bendiga, hermano. Yo lo que vi en la Bendiciones, hermana Araceli. grabación es de la Ujú. definición de geografía, de lo que significa, que es el estudio de la tierra, y también vi ahí algunas imágenes de los patriarcas, y por ahorita creo que eso es todo lo que vi en la grabación. Bueno, vi muchas cosas, Muy pero no bien. me acuerdo. Ok, de eso se trata, de que nosotros aprendamos un poquito más acerca de esta clase, de esta materia. Bien lo dicen ustedes. Todos recordaron una imagen, por ejemplo, la hermana Araceli y nuestra hermana Anita, de los patriarcas y todo eso, y algunas veces los conceptos de geografía, porque estábamos hablando acerca de qué es la geografía. La geografía es una ciencia que estudia la tierra, es lo que estábamos diciendo. Pero ahora la geografía bíblica, ¿qué estudia? Es lo que estábamos preguntando la semana pasada. Pues la geografía bíblica estudia también los hechos, sucesos, cosas de la Biblia principalmente y dónde se encuentra ubicado. En eso es que se basa la geografía bíblica. Entonces, en esta clase, ahora vamos a ver nuestra segunda clase. Aquí está geografía bíblica. Muy bien. Qué bueno que recuerdan la clase y me gusta eso que ustedes vayan viendo. Esta clase es para que nosotros aprendamos. Vamos a aprender un poquito más acerca de la Biblia, como yo les estaba diciendo. Cuando nosotros vemos un Nuevo Testamento, ¿qué cosa pasa en un Nuevo Testamento? No, en la Biblia. Cuando nosotros lo abrimos, muchas veces lo primero que vamos a ver son los mapas, ¿verdad? Pero a veces no le damos interés. Cuando nosotros vemos un mapa, no, pues ahí está el mapa, no sé para qué sirve, pero ahí está. Pues en esta clase vamos a ver mapas, porque principalmente nosotros vamos a imaginarnos en qué lugar está todo esto. Bueno, vamos a comenzar. Mapas. Vamos a hablar sobre esto principalmente. Cuando hablo de mapas, ¿a qué me refiero? A ver, dígame algo, lo que se les ocurra. Yo entiendo por mapa esto. A ver, ¿quién participa? Vamos a participar todos. Empezando con la hermana Araceli Paula. Para ti, ¿qué son los mapas, hermana? Son los ilustrativos que se encuentran en papeles o en hojas donde aparecen los países, ciudades o estados de nuestro país, México. Es lo que Muy bien, también he gracias. visto en los mapas. Muy bien, hermana. Es que esto voy a tratar de ampliarlo más. Hermano Lauro, ¿para qué me sirve el mapa? Plano, pastor. A ver, Plano. ajá. Muy bien, gracias, Yo, hermana pues, Patrick. como bien de lo de las mapas, pues es una para poder identificar a algún país o algún, así como los continentes, pues más o menos de eso, o de dónde queda cada país. Ujú. Muy bien, perfecto. Muy bien, hermano. Hermana Kelly, creo que se llama Kelly, o ya estoy cambiando los nombres. Anita, hermana Anita, perdónenme, tengo la costumbre de cambiar nombres, perdónenme si de No, repente no, les no, llamo al otro contrario, nombre. pastor, una disculpa. Sí aparecía el nombre de Kelly, pero mi Pero, nombre es Anita, realmente, lo acabo de Muy bien, cambiar. hermana Anita. A ver, ¿usted ha ocupado un mapa alguna vez, hermana, y para qué? Sí, para saber la ubicación, por ejemplo, del estado donde yo vivo, qué Ujú, parte de la República tiene esa ubicación, o por ejemplo, mapas de carreteras para saber cómo dirigirme, ujú. ¿sí? Muy bien, hermana. Gracias. Están entendiendo claramente para qué sirve un mapa, ¿no? Eso es geografía. Ya me van entendiendo por qué es importante la geografía. Sin darse cuenta ustedes, hermanos, ustedes ocupan la geografía en todo momento. Hermana, ¿cómo se llama? Patrick. ¿Qué más podemos encontrar, digamos, en los mapas? Digamos, aparte de que nos va a ubicar. ¿Por qué es tan importante los mapas para nosotros?
un mapa es como poner cada lugar de su país, ¿no? Algo así. Eh, son planos, son el planisferio, Mesopotámica, no sé qué más. Claro, está diciendo los lugares, está recordando los lugares porque en historia lo vimos y se acordó ahora de la Mesopotamia que estudiamos. Córdoba. Muy bien. Gracias, hermana Patri. Y miren, ¿se dan cuenta qué tan importante es los mapas dentro de la geografía? Ahora, imagínense en la geografía bíblica, como dice el hermano, esto lo vieron en Historia Universal y prácticamente todo está fundamentado ¿en dónde? En la Biblia. Desde el inicio de la creación de Dios, cuando fue la creación, desde el inicio, desde Génesis 1:1, como les estaba diciendo, ahí viene cómo fue la creación. La ciencia de la geografía trata de descubrir cómo se formó la Tierra, pero cuando nosotros vamos a la escritura, a la Biblia, ahí encontramos la respuesta. Ellos años llevan buscando, haciendo teorías que fue por una masa de gas, pero cuando realmente el creador, que es Dios, hizo todo, ¿no? Entonces, es importante asimilar la ciencia, pero la Biblia es la que tiene la respuesta. Muy bien, entonces vamos a continuar. ¿Qué son los mapas? Ya lo dijeron todos ustedes. Es la representación geográfica de la Tierra, para empezar, o parte de ella, sobre una superficie plana de acuerdo con una escala. Aquí está definiendo esto como la Tierra. Es una representación geográfica de la Tierra, podemos verla, o parte de ella, viendo un continente sobre una superficie plana de acuerdo a una escala. Entonces, también es el conjunto de elementos de un mismo tipo o categoría que tiene una distribución espacial determinada. Este es el significado de mapa. Tomen nota sobre esto, hermanos, porque puedo preguntarles en el examen qué es el mapa. Yo puedo poner preguntas capciosas en el sentido mapa, es la representación gráfica del océano, por ejemplo, ¿no? Y ustedes van a decir falso, verdadero, no, pues es verdadero, ¿no? Entonces, de eso se trata. Entonces, ese es el concepto de mapas. Ahora vamos a ver esto que ven ustedes aquí anteriormente. Era así desde la fundación del mundo, desde que Dios creó la tierra, los cielos. Era así lo que ahora tenemos aquí. ¿Qué dicen ustedes? Si nos Yo vamos creo a que pensar a lo que dice la palabra de Dios, ¿de qué manera vemos que Dios formó todo? ¿No? Todo tenía un orden, ¿no? Pero aquí tenemos ¿cuántos continentes actualmente? 5. 5. Bueno, tenemos 5. 5, ¿no? Ahora, anteriormente, esto era lo que teníamos, porque de aquí vamos a partir lo que es la geografía bíblica. De aquí vamos a ver cómo empezó todo. Pregúntense eso, pero vamos a seguir esto. ¿Ustedes saben qué es la Pangea, hermanos? No. ¿No? ¿No lo vieron en geografía bíblica alguno de ustedes? Sí, No. Bueno, sí. bueno, está bien, hermanos. Para eso estoy yo aquí, para ilustrarme primero a mí, porque Dios es el que me da la sabiduría y bueno, mediante eso, pues también tengo que aprender. La Pangea, ¿qué es la Pangea? Es el nombre por el cual se identifica a un supercontinente que habría existido en los periodos Paleozoico y Mesozoico por el aglutinamiento de todos los continentes que reconocemos en la actualidad. Estos continentes que nosotros conocemos dicen que no eran así. Eso es lo que se está diciendo en esta parte. Dice que se cree que el término surgido de la unión del prefijo griego pan, que significa todo, y el vocablo gea, que en español significa suelo.
o tierra. Entonces es todo suelo o toda tierra. La Pangea significa que era un solo continente, no eran 5 como actualmente lo tenemos. Esto es lo que dice la geografía, que anteriormente era un solo supercontinente, era una masa de tierra, era completamente pura tierra en un solo lado, y aparte estaba las aguas, que son la mar. Entonces, por esa razón dice la ciencia que se cree que esto es lo que estaba pasando. En los periodos paleozoico y mesozoico, pasó esto, ¿no? Que hubo una separación, pero vamos a ver por qué razón. Vamos a ver, me gusta mucho explicar esto. Aquí vemos lo que es Pangea. No sé si lo están viendo ustedes, hermanos. Todos los continentes juntos. ¿Sí lo ven? Pangea era un supercontinente. Pero ¿qué habrá pasado? ¿Por qué empezó a existir la separación de la Tierra? Eso es algo interesante que nosotros podemos ver sobre esto. Lo que la ciencia estaba diciendo anteriormente en el periodo paleozoico y mesozoico, era un solo supercontinente. Pero después de eso, o sea, digamos, la ciencia dice que pasaron tantas cosas. Pero ¿qué es lo que realmente pasó, hermanos? ¿Ustedes qué creen que pasó? ¿Por qué razón ya no tenemos este supercontinente? ¿Qué se les ocurre a ustedes al ver que esta Pangea que tenemos aquí no es lo mismo como está en esta representación geográfica? ¿Por qué creen que ustedes creen que cambió la Tierra, la superficie de la Tierra? Lo Hermana dice en Patrick. Génesis, ¿no? Ajá. Lo dice en Génesis, que estaba desolada y vacía. Uh-huh. Entonces, Okay. cuando Dios empieza a formar precisamente las aguas, el día, la noche, la separación de las aguas de la tierra, ahí es donde creo yo, no sé si me equivoco, pero creo yo que ahí es donde empieza a haber esta delimitación, Ese ¿no? cambio. Está muy bien, muy bien. También esa es una de las respuestas que se le puede dar a la ciencia, ¿verdad? Porque la ciencia busca cosas, no, pues es esto, pero realmente todo es hecho por Dios. Muchas veces dice la naturaleza es lo que hizo esto. No, todo es bajo el control de Dios. Muy bien, hermana. Aparte de la hermana Anita, que quiera comentar, qué es lo que pudo haber pasado aparte de lo que dijo la hermana Anita? ¿Se puede mover el continente? Dios. Claro. Sí. Ella me decía recién que Dios tiene el poder para moverlo, decía. Para Muy mover. bien, perfecto. Muy bien. ¿Alguien más que quiera decir antes de continuar? Porque es importante que sepan esto, hermanos, porque realmente de aquí inicia la geografía, pero vamos a ver los hechos. ¿Por qué razón? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto, no? ¿Y dónde podemos encontrar algo que nos puede iluminar? Ah, ahora entiendo por qué razón pasó esto. Pero, ¿qué más pueden comentar, hermana Araceli, hermano Lauro? Es cuando separó Dios la tierra con el agua. Digo, a lo mejor por eso se dividieron los continentes o se formaron los continentes. Muy bien, muy bien. Hermano Lauro. Pues digo porque también, que también, pues de eso, de que Dios también separó los continentes también por de que cada uno de las tribus que les dio, a lo mejor que él también, pues, por eso por eso los separó los continentes y también por el diluvio, digo también que Decirlo el eso diluvio, puede más ser. por el diluvio que lo
por eso se quedaron más de lejos del todo lo que lo dividió fue la tierra seca. Ujú. Muy bien, perfecto, dos respuestas. Y bueno, vamos a empezar, ahora sí. Entonces, esta Pangea actualmente ya no es la misma. Ya tenemos a los 5 continentes, o creo que más, porque si es que no hayan dicho algo que hay otro continente. Pero realmente, ¿esto por qué pasó? En Génesis capítulo 7, estamos hablando de Noé, también es una de las partes importantes, pero no solamente fue el diluvio. Aquí vamos a ver la razón por el cual también empezó la separación de la tierra. Claro, ustedes me van a decir, también hay terremotos, hay sismos, las placas tectónicas, sí, pero todo está bajo el control de Dios. Dice en Génesis 1, Génesis capítulo 7, le voy a dar lectura, 11 al 12. Dice la palabra de Dios, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas. ¿Qué fueron rotas? Todas las fuentes. ¿De dónde? Gran Del abismo. gran abismo. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Y dice, y las cataratas de los cielos fueron abiertos. ¿Qué podemos entender con esto? Son dos palabras muy importantes que está diciendo. Aquí hay una frase que dice, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Se está hablando acerca de que había agua dentro de la tierra. ¿Por qué creen que la cantidad de agua subió? ¿Por qué creen que de inmediato luego empezó a subirle las aguas demasiado? Por lo mismo, porque fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, es lo que está diciendo la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos esta parte, hermanos, nos vamos a dar cuenta que es importante que salió agua de la tierra. De ahí empezó a brotar agua y dice que las cataratas de los cielos fueron abiertos. Imagínense, cascadas de agua llegaron del cielo. Esto provocó primeramente que el arca de Noé estuviera encima del agua. Pero es algo interesante, hermanos, que los abismos fueron abiertos. Dice que fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Imagínense, en todo ese supercontinente, si Dios lo hizo así, también de esa manera fueron abiertos, fueron separados y brotó agua. Y de esta manera empezó el diluvio. Dice que y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Entonces, ¿cuál pudo haber causado? Aparte del diluvio fue importante, pero también dice que fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces, aquí nosotros nos podemos sorprender cómo Dios tiene el control de todo. La ciencia va a estar investigando, no, es que hubo grandes terremotos, huracanes, llovió tanto que subió tanto el agua, la separación, pero realmente en Génesis 7, 11 y 12 nos está diciendo qué es lo que pasó realmente, por qué razón hubo tanta agua y también podemos decir la separación de la tierra. Fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Hasta aquí, hermanos. ¿Tienen alguna pregunta? Pastor, bueno, quería hacer un comentario. Yo sé que en las películas a veces hagan un poco de cómo representar algunas historias bíblicas, ¿no? Pero hubo una película que vi porque la mayoría de las películas que hay, por ejemplo, sobre Noé, empieza la lluvia, así, pero una vez me sorprendí porque hay una película llamada Noé, justamente, y, y muestra cómo el agua sale de la tierra, ¿vale? Como los que conocemos ahora, los geysers, empieza a abrirse como agujeros. La verdad que nunca había visto esto, así que fuera
que pudiera ser de esta manera también, ¿no? Que la tierra se inundó completamente, ¿no? Ujú. Sí, hermano, es increíble lo que podemos descubrir con este solo versículo. Muchas veces nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, pero realmente hay cosas que debemos de ponerle mucha atención. Por ejemplo, esto, como por ejemplo estas, rotas todas las fuentes del gran abismo. El gran abismo se estaba refiriendo a la tierra, al fondo de la tierra. Entonces, imagínense lo que se podía encontrar ahí. Y dice que las cataratas de los cielos fueron abiertas. Son dos cosas a la vez que podemos ver. De qué manera brotó agua de la tierra, desde el fondo de la tierra, desde dentro, salió agua y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces, a veces hay cosas que debemos de interpretar, de analizar, de qué manera empieza a inundarse toda la tierra. Dígame, hermano. ¿Sí? ¿Quién me habló? Perdón, es que me estaba tan concentrado. El micrófono de Lauro que está haciendo ruido. Ok, ok. Pueden mutear su micrófono para que así puedan escuchar todos. Entonces, lo que podemos entender es eso, que Dios tiene el control de todos nosotros y de la tierra, que nada de lo que Él diga no pasa aquí en la tierra, o sea, todo está bajo el control de Dios. Entonces, esto es importante cuando nosotros lo vemos simplemente como un mensaje, pues es que lo leí, pues fue el diluvio. Únicamente sabemos del diluvio que llovió durante 40 días. Pero realmente dice que fueron rotas esas fuentes del gran abismo. O sea que de la profundidad de la tierra empezó a salir agua. Ahora imagínense, eso también provocó muchas cosas. Y una pregunta también que yo les puedo hacer. Yo sé que el arca de Noé salió de un lugar, pero ¿a dónde apareció, digamos, después de que fue bajando los niveles del agua? ¿En qué lugar se encontró descansó lo que es el arca de Noé? Creo que todos ustedes hemos visto, hemos leído esta historia. ¿Y en dónde es donde vamos donde reposa lo que es el arca de Noé? ¿Ustedes saben? ¿No? En el monte Ararat, creo. En el monte Ararat. ¿Se imaginan? Yo me pongo a pensar, hermanos, porque realmente eh, puede ser de que el arca fue hecho por Noé en un cierto lugar y al momento de subir, imagínense, el monte Ararat tiene aproximadamente como 5,000 y tantos metros de altura, pero dice que el agua subió todavía un poco más arriba de ese monte más alto que el monte Ararat. Estamos aproximando que son como unos 6,000 metros que subió de agua en toda la tierra. Eso también puede provocar el deslizamiento de la Tierra y formar lo que ahora conocemos los continentes que tenemos actualmente. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver cuando vemos Génesis capítulo 7, versículo 11 y 12. Eso es algo que nosotros podemos entender, porque la ciencia de la geografía trata de explicar, hubo terremotos, hubo esto, pero realmente en la palabra de Dios tenemos en Génesis la respuesta a esto. Hermana Anita, adelante. Sí, pastor, por eso es que se burlaban también de Noé, porque donde él estuvo haciendo el arca no había agua cerca. Entonces no le creían, por eso no creían que fuera a ver el diluvio, que fuera a ver esa lluvia, ¿no? Así es. Miren, qué interesante se vuelve esto. Se vuelve bíblico. Debemos de ver mapas, pero realmente estamos explicando por qué razón y por qué surgen la separación de la tierra y por qué razón vamos a ver esto. Por esta razón, porque la Biblia tiene la respuesta a muchas preguntas que la ciencia todavía no tiene respuestas. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, hermanos? ¿No? Muy Además, bien. además A hasta ver, ese hermano. tiempo no llovía. Hasta ese No, tiempo no había
Nunca, era solamente un vapor que dice que subía de la tierra. Ujú. Imagínense ahora, imagínense abrirse la tierra y que salga mucha agua. No, pues es impresionante lo que hace Dios. Entonces, aquí vamos a aprender un poquito más y espero que les ayude mucho estas clases de geografía bíblica. Muy bien, vamos a ver uno de los viajes, este mapa. Todos ustedes van a decir, no, pues yo sí lo he visto, por lo menos que está en mi Biblia. Yo creo que ahí por ahí anda ese mapa que es muy conocido. O por qué está ahí. A veces no sabemos por qué está ahí, pero realmente es importante estos mapas, hermanos, porque nos van a ayudar a entender un poquito más acerca de los recorridos que hicieron los patriarcas. Y Abraham es uno de los patriarcas que nosotros vamos a ver. Y miren, si vemos esto, es muy interesante. Nos muestra el recorrido que hizo Abraham desde Ur de los Caldeos hacia Harán, hacia Canaán. Y después de eso, de que estuvo ahí en Canaán, tuvo que ir a Egipto y después regresar otra vez. Pero realmente esto es importante, hermanos. Cuando nosotros vamos a identificar un mapa, aquí el mapa nos va a ayudar mucho para ilustrar y entender los versículos de la Biblia. Y bueno, vamos a empezar. ¿Qué dice? Vamos a empezar de Ur. Dice, el mapa dice el viaje de Abraham a Harán, Génesis capítulo 11, vamos a ver eso. Capítulo 11, versículo 31 y 32. Dice la palabra de Dios. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Si nosotros vamos a ver este mapa, dicen que ellos salieron de este lugar y que salieron de este lugar para Harán, pero ellos tuvieron que hacer un recorrido de esta manera. Entonces es lo que vamos a tratar de explicar por qué razón. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Aquí la Biblia nos está diciendo que de aquí salieron ellos y se fueron hasta Harán y aquí murió Harán, padre de Abraham. Muy bien. Dice, Dios llama a Abraham, por eso es importante saber esto. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Miren, imagínense, el recorrido que hizo Abraham fue de aquí. Él nació en este lugar. Está cerca del Golfo Pérsico, lo que nosotros ahora conocemos. Un lugar muy importante. Y realmente, digamos, aquí como Dios llama a Abraham. Le dice que desde aquí en Harán, primero lo que tuvieron que hacer es su padre y todos sus hijos salieron de este lugar y tuvieron que hacer este recorrido. Tuvieron que pasar por Babilonia y toda esta parte y llegar a Harán. Entonces, aquí Dios llama a Abraham, le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar. Y Dios le estaba mostrando este lugar, la tierra de Canaán, este lugar muy importante, porque está también cerca, colinda con el mar Mediterráneo. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vemos que este mapa, que ellos eran del lugar de Ur de los Caldeos, de este lugar, que está juntamente el río Tigris y el río Éufrates.
Si ustedes llevaron geografía bíblica y ahora llevaron ustedes historia universal, se van a dar cuenta que estos dos ríos son importantes. ¿Por qué razón? Ahora, yo les voy a preguntar también, porque esto nos va a ayudar mucho a entender. Dice, Abraham primero se crió en Ur de los Caldeos, cerca del Golfo Pérsico. Su padre Taré salió con su familia, dice la palabra de Dios, y siguiendo el río Éufrates viajaron hasta Harán. Entonces, aquí hacían escala las caravanas que viajaban entre Mesopotamia y Egipto. Era un lugar muy importante aquí en Harán, porque son los que viajaban del mar Mediterráneo hacia y los de Egipto. En este lugar era un lugar muy importante porque había un comercio enorme en Harán. Entonces ellos decidieron llegar aquí, su padre y todos sus hermanos llegaron aquí, pero aquí murió Taré. Pero aquí fue el llamado de Abraham, diciendo de que tenía que dejar este lugar para irse a la tierra que Dios le iba a mostrar. Entonces, es importante cuando nosotros vemos esto, hermanos, porque realmente nos ayuda a entender por qué razón tomaron esa ruta. Y ustedes, como llevaron ustedes también el aprendizaje acelerado, ¿qué pueden ver con este mapa? A ver, alguien que me diga, ¿por qué es importante todo esto? ¿Qué vemos en el mapa? ¿Qué podemos distinguir? Lo podemos ver a simple vista. ¿Qué podemos distinguir con esto? Porque aquí hay dos mapas ocultos. Un mapa es el viaje de Abraham, pero hay otro mapa extra aquí dentro de esto. También el viaje de Moisés. Muy bien, bueno, el viaje de Moisés apenas lo vamos a ver, pero Sí, realmente y en toda esta parte. la otra cuestión es que el paraíso estuvo entre el Tigris, el Éufrates, la posición de los ríos. Muy bien, está bien, qué bien. ¿Qué más me pueden decir? Miren, les voy a decir, si ustedes ven esta parte, ¿qué ven ustedes en esta parte que estoy señalando con mi cursor? La zona verde, Se ¿Qué ve ven más verde. ustedes? la zona Se ve fértil. más verde, ¿verdad? Prácticamente se ve más verde. ¿Ustedes han oído escuchar de la media luna fértil? Media luna fértil. Fuerte. ¿Y qué dice eso de la luna, de la media luna, es la media luna fértil? ¿Qué han escuchado? Porque realmente es importante. ¿Por qué razón todos tomaban esta porción de esta parte para viajar? ¿Por qué razón, hermanos? Porque era la ruta de mercantil, porque estaban cercanos las tierras en donde podían intercambiar, porque era por medio de trueque, todo lo que ellos necesitaban, ¿no? Ajá, sí, Sí, sí. pero la ruta se hizo porque justamente al ser fértil, los ríos, el río, el agua era importante para que poder viajar. Para el Si riego no, Ajá, también. Podría. todo lo demás que está ahí en amarillo es desértico y viajar por ahí sería un suicidio prácticamente. Y entonces podían, perfecto. y además en historia se vieron ellos que, bueno, yo también lo vi, pero que en toda esa zona fue donde donde se ubicaron los pueblos antiguos como Las Babilonia, civilizaciones, a Asiria, bueno, no me acuerdo de las otras, pero los todas esas persas, los persas, Ujú, las grandes claro. civilizaciones en sí. Sí, porque es interesante, miren, es universal y también viene en geografía bíblica, en geografía, y es bíblico también. Realmente todos, la creciente fértil, a menudo llamado la cuna de la civilización. ¿Por qué Lindo. es del sur de Irak y estos los lugares, imagínense.
La región ha sido principalmente los dos ríos que pasan, por el asentamiento de todos los lugares de la zona ahí, Sale entrecortado, se le escucha bien. porque realmente los ríos aquí Apague la daban cámara. próspero, un lugar en donde donde podían cosechar y claro, obtenían todo, tenían agua, era un lugar muy fructífero. Entonces, por esa razón, ellos viajaban de esta manera, de Ur a Babilonia y luego pasaban a Harán, y en este lugar es donde muchos descansaban, decían, pues aquí voy a descansar porque voy a seguir mi viaje para esta zona. Entonces, era un lugar muy próspero, hermanos. Si nosotros vemos los fenicios, los persas, lo encontramos en la historia. Vemos por qué razón empezaron a sentarse en aquellos lugares. Por la misma razón, porque había mucha agua. Y si ellos iban a viajar directamente para ir a Egipto, si iban a seguir de este lado de Ur y agarrar en línea recta, hermanos, es desierto, como dice nuestro hermano. Y realmente eso es lo que pasaba. Entonces, cuando Abraham empezó a hacer el recorrido con su padre, o el padre con todos sus hijos, fueron de Ur de los Caldeos para llegar a Harán. Aquí estuvieron durante mucho tiempo y aquí es donde Dios le dijo, deja tu tierra, tu parentela y todo, y vete a la tierra que te mostraré. Y él se fue a Canaán. Entonces, miren, es interesante cuando nosotros vemos este mapa, el recorrido que ellos hacen. ¿Por qué razón pasaron por Harán? No podían pasar en el desierto porque morirían. Es mucha calor. Además, también hay tormentas de arena que son fatales. Entonces, ellos tenían que viajar de esta manera. Por eso es la razón que se menciona Ur, Babilonia, Harán, y lo podemos encontrar el río Tigris, el río Éufrates, porque esa era la zona más segura para viajar, porque podían encontrar frutas, comida y alimentar a los animales también. Y por esa razón en Harán era una ciudad comercial, porque ahí todos se encontraban y todos descansaban en ese lugar. Y de ahí, al llamado de Abraham, tuvo que dejar y llegar a Canaán, al lugar en donde Dios le estaba mostrando qué es lo que tenía que hacer. Y dice, su padre salió de su familia y siguiendo el río Éufrates, viajaron hasta Harán. Aquí hacía escala las caravanas que viajaban entre Mesopotamia y Egipto. Y dice que aquí murió Tare. Y realmente eso es lo que tenemos aquí. Esta es la ciudad de Ur de los Caldeos, en donde realmente salió Tare y todos sus hijos. Es lo poco que queda de esa ciudad. Cuando nosotros tengamos la oportunidad de ir a esas tierras donde estaban los patriarcas, nosotros únicamente vamos a ver esa poca ciudad que quedó de lo que nosotros tenemos en la Biblia. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo era realmente esa ciudad. Entonces, vemos de dónde es. A simple vista vamos a ver que hace mucha calor, es mucho desierto en ese lugar. Y por esa razón ellos tenían que viajar de un lugar en donde había agua, porque si no podrían morir en el camino. Esta es la ciudad de Harán de lo que queda. Miren, se ve un poco más diferente que esta ciudad. Aquí esta ciudad se ve totalmente desértica. Si nosotros nos vamos a Harán, a ver un poco más verde este lugar, no tan desértico. ¿Por qué? Porque había agua. Era un lugar próspero, un lugar importante dentro de esto, de este mapa, del recorrido que hacía todos en ese tiempo. Era importante la ciudad de Harán. Por eso todos descansaban en aquel lugar y hacían comercio. Y esto, digamos, es lo que nosotros podemos ver de esto, de la ciudad de Canaán, la tierra prometida. Es ahí en lugar en donde Abraham llegó cumpliendo y obedeciendo el mandato de Dios, porque es importante cuando uno tiene el llamado, uno tiene que obedecer. Entonces aquí vemos algo de Abraham, obedeció a Dios, le creyó a Dios. Y de esta manera podemos ver
el recorrido que se hace. Pero es importante cuando nosotros vemos un mapa, nos va a ayudar de tal manera que nosotros vamos a poder ver por qué razón están ahí, por qué razón eligieron esa ruta y no eligieron ir directamente. Entonces, esto nos va a ayudar mucho para entender la palabra de Dios. Ahora, cuando vayan a leer ustedes, sean un poco curiosos y ustedes busquen un mapa del recorrido que están haciendo. Por ejemplo, ahora yo les mostré uno que es el viaje de Abraham. ¿Por qué razón viajó así? Porque realmente esa era la ruta que tenían que hacer y era de la media luna fértil que le llaman. Realmente porque es un lugar en donde los dos ríos principales, que es el río Éufrates y el río Tigris, están en ese lugar y ese era un lugar en donde si uno sembraba, se daba la cosecha. Entonces, ahí fue el asentamiento de muchas ciudades, de muchas comunidades cerca del río. ¿Por qué? Porque tenían para sembrar y se dedicaban a la agricultura, se dedicaban a muchas cosas. Entonces, teniendo el agua y era un lugar en donde se podía viajar, es donde ellos estaban haciendo el recorrido. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver sobre esto, hermanos, sobre este mapa de Abraham. Pero también nos dice que tuvo que viajar a Egipto. Entonces, aquí vemos en esta parte, dice desplazamiento del pueblo judío. Dice que eran tierras fértiles toda esta parte, como les estaba diciendo, no en todo lugar, porque toda esta parte era desértica. Dice desierto. Aquí nosotros vemos que Jacob y sus hijos, y luego también menciona Moisés. Vamos a ver otro mapa. Ya vamos a empezar con esto de mapas, porque realmente quiero que ustedes se imaginen cada vez que lean una porción de la palabra de Dios y ubiquen dónde se encuentran esos lugares. Por eso tenemos estos mapas en la Biblia, para que ustedes vayan viendo, ahora entiendo, fueron de Ur de los Caldeos, se fueron a Babilonia y de ahí a Aram, porque son tierras fértiles, hay agua, hay comida, por eso es la razón de que ellos tomaron esa ruta para llegar a Aram y después de ahí cuando tuvo el llamado, cuando Dios llamó a Abraham, tuvo que hacer ese recorrido hasta Canaán. Entonces, vemos de qué manera nos va a ayudar el mapa. Es importante que nosotros cuando leamos la palabra de Dios, nosotros podamos consultar un mapa y decir, a ver, ¿dónde recorrió? Si nosotros vemos esto, hermanos, parece que del versículo 1, 2 o 3 hayan pasado nada más segundos, porque digamos de Ur de los Caldeos dice que llegaron a Harán y ahí su padre murió. Pero vemos aquí el recorrido también. Podemos decir que ellos recorrieron aquí en caravana. Podemos decir que tardaron días para llegar a... Eso es lo que nosotros queremos que ustedes también se imaginen. Porque cuando uno va a esas tierras santas, nosotros podemos ver realmente qué tanto caminaba. Para esto nos sirve el mapa. Actualmente nosotros tenemos digamos, una app que nos puede decir cuánto tardamos en llegar a cierto lugar. Pero anteriormente no había eso, únicamente teníamos un mapa impreso que nos ayudaba a trazar la ruta que debemos de tomar. Entonces, esto fue el viaje de Abraham, hermanos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Porque yo veo que ya me estoy pasando el tiempo y ya a las 5 tengo otra clase también. Pero díganme, coméntenme que si tienen alguna pregunta o algún comentario para ampliar esto sobre el viaje de Abraham. ¿Alguna pregunta, hermana Patri? Vos te preguntas. No, Ok, no. hermana Anita. Bueno, yo nada más quería hacer el comentario, más que pregunta, es que yo comenté que lo que tenían en común que iban a la tierra de Canaán, Moisés y Abraham, pero Moisés viene de Egipto hacia Canaán. Nada más quería Claro. aclarar eso. Es al punto igual, pero no recorrieron, porque Moisés recorrió el desierto, lindando lo que es el Mar Rojo.
Claro, Y Sí, Abraham no, Abraham por toda la zona verde, vino del ujú. otro lado, ¿no? ¿sí? O sea, Es nomás quería interesante aclarar eso. eso. Miren, de este mapa que estamos viendo aquí, la próxima clase va a ser este mapa, este que están viendo aquí, lo que estoy Claro, señalando. esa Pero es zona. una extensión enorme, por eso les digo, parece un mapa sencillo, porque de aquí se van a desglosar no solamente un mapa, sino que varios mapas, porque realmente el objetivo era llegar ¿a dónde? A la tierra prometida, a Israel, a este lugar en donde nosotros podemos ver que se desarrolla muchas cosas en esta tierra, Canaán, lo que es actualmente lo que es Israel, Jerusalén. Entonces, por esa razón, en todo este mapa se va a desarrollar los demás viajes de los demás patriarcas y de la repartición de la tierra que lo vamos a ver en esta zona. Entonces, por esa razón les comento, cuando ustedes vayan y pueden abrir Google Earth, o sea, digamos, el mapa mundial, y ahí ustedes pueden ver únicamente lo que es la Tierra Santa. Y ahí se van a dar ustedes cuenta de cómo está, porque estos son mapas impresos, por eso es que lo tenemos. En la Biblia lo tenemos para que ellos nos ilustran, decir, mira, salieron de aquí, de Ur de los Caldeos, que está cerca del Golfo Pérsico, que está en Mesopotamia. Y acaban todo esto pasando Babilonia, tanto a Aram, pertenece también a, ¿cómo dije? A ver, este es el Mesopotamia, el Golfo Pérsico, y bueno, Irak. pertenece a este lugar, y luego, Esa zona. Está Irak también, por esa zona. ok, bueno, actualmente ya tienen otros nombres, ¿no? Pero realmente, bueno, vamos a ver todo eso y de qué manera llegaban aquí en Canaán. Entonces, esto es lo que nosotros vemos en geografía bíblica porque es importante que ustedes sepan el recorrido que hizo. Y no fue un viaje pequeño de unos 2 días, fueron de días. Imagínense, aquí murió el padre de Abraham, Taré. Aquí murió y aquí lo enterraron y aquí salió Abraham recorriendo para Canaán. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a entender los hechos que estamos, lo que viene en la Biblia. Prácticamente eso nos va a ayudar para reforzar nuestro conocimiento. Así que cuando ustedes vayan también, pueden exponer algo con un solo mapa. Prácticamente pueden decir, miren, Abraham salió los caldeos con su padre y toda su familia, y todos salieron en caravana, llegaron a Harán y de ahí recibió el llamado de Dios y llegó a Canaán. Y de ahí su mujer murió, tuvieron que ir a Egipto porque había hambre y todo eso, y regresó otra vez a Canaán. Entonces, esto nos va a ayudar mucho para que vamos a entender lo que es la palabra de Dios. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna otra pregunta? No. Entonces dice, el viaje de Abraham a Canaán, Egipto, Génesis 12 y 13, también viene en Hechos capítulo 7, versículo 4 al 16, en Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10. Entonces dice, salieron las familias de Abraham y Lot hacia el suroeste, hacia Canaán, y pasaron por Siquén y Betel, construyendo un altar al Señor en cada sitio donde se detenían. En Génesis 12:6. El cananeo estaba entonces en la tierra. El versículo 3 dice, no, 3, versículo 9. Caminaron hacia el Negev, en hebreo que significa seco, el desierto al sur de Judá. Entraron en Egipto, es en el versículo 10. Salieron de Egipto, el capítulo 13, y dice que ya era Abraham un hombre muy rico. Regresaron al lugar que antes conocía entre Betel y Ai, y el resto de la historia de Génesis ocurrió en las áreas de este mapa. Génesis 24, 3, 4, 10, Nacor, hermano de Abraham, viene en capítulo 22, versículo 20, 23, 24, no, 20, 23, 24, no, capítulo 24, versículo 15 al 47. La ciudad de Nacor en Mesopotamia, capítulo 24, versículo 10. Creía en Jehová, Dios igual que Abraham,
José es vendido en Egipto, capítulo 39. Jacobo y su familia en Egipto, capítulo 46. La muerte de José y el juramento de sus hermanos, capítulo 50, del 24 al 26. ¿Se dan cuenta que en ese solo mapa que les estoy mostrando van a ver todos estos eventos? Lo que les estoy mostrando. Por eso es que tienen ese tipo de datos, les puse, porque en ese mapa se van a desarrollar todos los eventos, como por ejemplo el de José cuando fue vendido y cómo llega en Egipto y de qué manera trae a toda su gente otra vez al pueblo de Israel y de qué manera fueron esclavos y Moisés va y los rescata. Entonces, de esto se trata, hermanos. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿No? No, pastor, creo que no. No. Bueno, ¿tienen alguna duda, hermanos? Porque fue muy rápido todo esto, porque las clases no, es una hora únicamente lo que tenemos de clases de geografía. Está bien. Será Muy bien. cuestión de a mirar todos estos pasajes que es interesante para saber compararlo con el mapa. Claro. Voy a mandarle al hermano Claudio todas las presentaciones, la anterior y esta, para que lo suba en la plataforma y ustedes puedan ver todas estas citas bíblicas también y ver todo Claro. lo que pasó en esos lugares. Ustedes se van a dar cuenta de dónde a dónde están sucediendo todos esos eventos. Bueno. Perfecto, pastor. Muy bien, hermanos. Pues agradezco a Dios por todos ustedes, hermanos, y qué bueno, me da gusto que se hayan conectado. Ya si no vieron toda la clase, ustedes pueden verlo en la plataforma, va a ver van a subir el video y les voy a dejar tarea que voy a subirlo ahora en esta. La primera no puse nada de tarea. A lo mejor lo voy a juntar la primera con esta segunda clase para que ustedes vayan reforzando toda la información que les di. Muy bien, pues les agradezco mucho, hermanos, por su tiempo. Gracias, doy gracias a Dios por su vida y nos vemos la próxima clase, hermanos. Muy bien. Gracias, Gracias, pastor. maestro. Bendiciones. Dios los bendiga a todos ustedes.